Recording is on. Ok, entonces vamos a empezar y así vamos viendo lo del Moodle para que tú no vayas explicando. Entonces, déjame ver. Voy a cerrar esto. Entonces se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Entonces vamos a la UAS. Y entramos por aquí por ahora. Ah, mira, pusieron para posgrado también. Mira qué bien. Ok, entonces, proceso cognitivo. Podemos probar con este. Vamos a crear una actividad. Se le da edición aquí al número 2, no al primero, sino al segundo. Ay, espera, un momentico, espera. Ahí está el OVA que tú subiste. No, yo lo voy a subir ahora. Un momentico. Entonces, vamos a editar. Ya. Entonces vamos a agregar la actividad. Y vamos a hacerlo por aquí, ¿verdad? Creo que ya lo tengo como paquete Scone, o sea que ya lo había hecho. Sí. Entonces aquí le pongo objetivo. Este es un objetivo. El primer objetivo. Me dejo eso y lo ubico por aquí. Entonces puedo darle, en vez de arrastrar, puedo darle a buscar, agregar aquí, archivos locales o subir un archivo, ¿verdad? Creo que por aquí, examinar, lo busco donde lo tengo, vamos a ver. Míralo ahí. Yo lo tengo de hace mucho hecho. Ese por lo menos. Entonces aquí ya está. Objetivo 1, guardar como. Creo que se le da a subir aquí. Dominio público. Aquí también se le puede seleccionar, parece que la licencia. No había visto esto. No sé si es que no estoy en el lugar donde debo estar. Pero vamos a subirlo. Míralo ahí. Entonces le damos por ahí. Creo que ya. Guardar cambios. Y mostrar. Será para verlo. Ya. Entonces se le da normal para entrar. Míralo aquí. No sé, está. Por ejemplo, esto yo lo quiero cambiar a audio. Esto que ustedes ven ahí, que es un párrafo. Luego sigo con la parte siguiente. Miren cómo va.
Luego, o sea, hay interacciones, se llenan, qué sé yo, por ejemplo. Eh, Esta parte me gusta mucho. Aquí hay una retroalimentación, tú ves. Hay más cosas aquí que quiero poner en audio o algo así. Pero ya son cositas que yo voy. Tú ves, ya esas son dinámicas de interacción también. Eh, por ejemplo, el planeta Tierra es esférico, sí. Después de una explicación, tú ves. Los perros son mamíferos, la vida es bella. Vamos a suponer que yo lo marque todo, o eso. Tú ves, pero luego se explica algunas cosas. El tema del contexto, lo importante de entender el contexto, tú sabes. Y así sucesivamente. Por eso lo de falso y verdadero siempre con el contexto. Por eso aquí le pongo las explicaciones. Tú ves, tema del contexto. Entonces, la licencia ya no es GPL. Yo le cambié eso al original. Se me olvidó transformarlo de nuevo para poner. Yo le puse GFDL, o sea, la GPL de documento. Entonces así sigue. Hay una serie de cosas como esta. Rellenar hueco le puse. Entonces, con una serie de proposiciones y eso. Vamos a suponer que yo le ponga, por ejemplo, porque es una de las conexiones. ¿Sabes? Y así hay una serie de dinámicas que se ponen. ¿Tú ves? Porque ahí está bien, está correcta. Y así sucesivamente. Déjame ver. La idea es que ellos vayan dando clic, inventando cosas. Y yo ir reduciendo cada vez algunas cositas que son de texto. Pero hay otras que no, que quiero mantenerlas siempre en texto. Para que ellos sigan el hilo que yo quiero mostrarles, tú sabes. Entonces por aquí hay otra dinámica de tipo de razonamiento. Eh, por aquí, con toda su dinámica, tú ves. Sugerencias, tú ves. Y así, tú ves. Tú ves, con algunas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí, y así sucesivamente. Entonces, son dinámicas que ellos tienen para interactuar. ¿Tú ves? Se marca cuando es correcto, cuando es incorrecto, te da una retroalimentación, etcétera. El caso es que todo sigue, tú ves, y le puse muchas interacciones porque eso fue lo que tú me dijiste la otra vez que pusiera. Entonces, por eso cogí este OVA, porque yo vi que como tiene muchas interacciones, tú ves. Entonces, ese era el de verdadero y falso. Hay muchos tipos de interacciones. Entonces, si uno va, qué sé yo, ahí teniendo una serie de dinámicas, y ya, hasta ahí ese objetivo. Se le da salir de actividad. Y ahí está eso. Esa sola. Yo tendría que darle aquí para quitarle la edición, por ejemplo. Desactivar la edición. Entonces, igual, todo se ve así. Objetivo específico 1. Cuando tú le das clic aquí, entonces, le da a entrar y se ve. Entonces, la gente puede ir viendo, puede ir pasando, puede ir chequeando. Entonces, le puse muchas interacciones para eso, para que vayamos viendo las interacciones. Bien. Eh, Ok, oye. Ejemplo. Hay una de un video por aquí también, no me acuerdo dónde fue, creo que fue por aquí adelante. Pero hay una de un video también. Ok, vamos ahora. Dime ahora entonces, Dionisio. ¿Listo? Bien, yo quería aclararte que está muy bien. Ya me acaba de decir que hay video, etcétera, que es un recurso interesante. Yo ahora necesito que tú compares esas herramientas que usaste en ese learning con las herramientas que tiene Moodle, el aula. Por eso hay que volver a
a las herramientas que tiene el aula. Vuelve a la parte de edición y vamos a activar las herramientas y vamos a verlas. Tú dices, ok, vamos a ponerla entonces. Sí, son muy parecidas, por ejemplo, las preguntas. Pero parecida, pero ahora ya empezamos a verla de manera distinta porque la de ese learning son evaluaciones formativas Sí, que tienen un criterio un poco distinto a las que sean, por ejemplo, ya evaluativas, ya numéricas, donde le ok. asignamos valor. Entonces, la del aula vamos a hacer este tipo de evaluación con esas herramientas que están ahí. Ok, Es decir, le doy aquí, una le actividad, doy ajá, sí, una ahí. actividad, un recurso. Y entonces aquí esto es lo importante, que podamos ir analizando lo que hacen cada una de esas opciones que están ahí. Tú misma la puedes ir explicando, porque tan pronto pone el mouse se ve básicamente la información. Era la que, La excelente. información se despliega al lado y nos da una ayuda bastante buena para cuando necesitamos usar esas herramientas y estamos un poco perdidos. Por Ok, ejemplo, ahí está el chat, que hemos hablado de ello, y más que el chat también es el foro, que debiéramos de entender la utilidad que tiene el foro ya como un elemento evaluativo, ¿verdad? esta es Mire la del chat. sí, la explicación, coméntala rápidamente, la del chat, que yo no la puedo leer aquí, porque yo creo que tenía comenta la ayuda que te Pero mira dan, cómo te lo explica. coméntala. Sería bueno ir puyando en todo estos días con cada una de estas. Mira, este Esa es la idea, inclusive, cuestionario. yo, yo le he Ok, hablado dos veces a ustedes de esta dos es. cosas. Una, una es la rúbrica, que vamos a tener que aprender a amarla bien, Ujú. y otra ahora es la evaluación. Y una de las cosas importantes de la evaluación es los distintos tipos de evaluaciones que hay, que inclusive una muy potente y muy interesante para nosotros es la evaluación por competencia, porque hasta ahora estamos haciendo simplemente una evaluación muy teórica sobre la base de la recordación y no sobre la competencia. Y yo tengo para ustedes una cantidad de materiales que quiero ver cómo la tomamos y convertimos dos sesiones seguidas en un conversatorio de todos nosotros sobre evaluación, sobre rúbrica y cómo realmente, porque yo le puse una nota en el chat que creo que algunos de ustedes lo vieron en el grupo, de lo preocupados que están muchos profesores sobre la forma de evaluar virtualmente y lo que se espera que va a suceder. Muchos dicen que los estudiantes no le sacaron gran puntuación ni en un primero ni en un segundo parcial de manera presencial y que ahora en lo virtual sacan la totalidad de los puntos. Y están hablando de que el estudiante puede copiar y puede alguien decirle, tener otra máquina, tener un celular, buscar la respuesta, agregarla, todo ese tipo de cosas que se van a argumentar, porque no estamos tomando en cuenta que uno de los aspectos más complicados y más difíciles que tenemos aquí es la evaluación. No Sí, es solo el contenido, es evaluarlo, porque al final, acuérdense que estamos hablando de validar la formación de un profesional, entonces el asunto se pone un poquito delicado. Por esa sí. razón hay que trabajar más ese tema. Yo espero que ahora ustedes entiendan más lo que le hemos estado diciendo, de que el aula no es el problema, el aula es una tontería manejarla. Preparar ese contenido y hacer que realmente ese contenido cumpla con su objetivo es la parte más complicada. Sí, es cierto. Eso es lo que más me preocupa. Entonces, yo decía, si nos situamos, por ejemplo, sitúate en la que dice etiqueta, para que veamos Esta, ¿verdad? si etiqueta. Mira lo Ajá. que dice. El módulo etiqueta permite insertar texto y elementos de multimedia en la página del curso y me va dando para qué sirve cada recurso, eso que hay ahí. Me da una explicación de cómo puedo utilizar el recurso. ¿No? Entonces es importantísimo ahora dominar esa herramienta, la herramienta de actividad o recurso que vamos a añadir,
y entender realmente cómo funciona y poder crear con cada una de ellas un pequeño ejemplo. Algunas son, claro, muy sencillas, como por ejemplo una carpeta donde usted guarde cosas, o un archivo que sea un archivo que usted adicione. Aquello que yo le he estado diciendo, por ejemplo, que pueden colocar archivos con la etiqueta de para saber más. ¿Por qué para Okay. saber más? Porque eso lo va a mandar entonces a ver un archivo de texto que tiene un contenido de 3, 4, 5 páginas. No busquen libros ni busquen cosas muy grandes que no lo van a leer. Busquen un conocimiento lo más condensado posible, que se entienda, pero que motive. Si el estudiante quiere llegar a ser un experto en el área, entonces él empieza a leer y a leer todos esos documentos hasta que se convierta en un experto en dicha área. De ahí la importancia de ver con cuidado qué es lo que podemos hacer. Okay. Entonces, la idea es, vamos a concentrar nuestro trabajo comenzando el viernes. Vamos a hacerlo desde el viernes. Okay. En la utilización de estos recursos. ¿Qué le parece si cada uno de ustedes intenta preparar Okay. un ejemplo Son muy que podamos ver de esto? Un recurso, pero prepararlo, lo preparamos fuera y después lo vemos como lo introducimos aquí, eso es lo de menos. ¿Cómo utilizamos, bueno, por ejemplo, yo puedo esas herramientas? ¿Puede? me gustaría preparar este de foro. Yo pudiera ayudar con este de foro. Bueno, el foro, claro, pues adelante, tomas el foro. Es importante el foro, uno de los más importantes son los foros. Pero en los foros tenemos que hacer una especie de, de preguntas y respuestas de cómo manejar el hilo de un foro, que se entienda que el foro es un elemento de conversatorio donde todo el mundo puede exponer sus ideas, mantener un mismo hilo, la discusión sobre un solo hilo. Cuando hablamos de un hilo es un tópico, un tema, no que yo presente un tema y el otro al final no nada. Tenemos que presentar un tema y empezar a discutirlo. Por ejemplo, en este momento un foro interesante que pudiéramos desarrollar inclusive de, de prueba es, por ejemplo, entender qué es evaluar en un curso digital. ¿Cómo evaluamos un curso digital? Para que todo el mundo se opina. ¿Cómo evaluar en un curso digital? Recursos, medios que podemos utilizar, forma de cerciorarnos de que el participante está siendo honesto, está siendo sincero. Es decir, vamos a empezar un foro, ¿qué te parece, Omar? De evaluar en un curso digital. Sí, ahora lo estoy haciendo. Le pongo un nombre, qué sé yo, foro sobre el foro. No, evaluación, pues llámelo al foro. Evaluación. O evaluación digital, le pueden llamar. Sí. Bueno, esta es una prueba para averiguar. Mira, hay varios tipos. Debate sencillo. Sí, claro. Preguntas y respuestas. Por eso es que hay que estudiar esto para uso general. Ahí mismo crea uno que llame cafecito. Y tú puedes crear foros, eso no es problema. Vamos a dejarlo así. El tipo y después lo creas tú. Vamos a dejarlo así para uso general. Le damos aquí. Exacto. Guardar cambio. ¿Y dónde están esos temas? ¿En el aula virtual, en Moodle? Sí, en Moodle. Todo está en Moodle. Ok. Los foros están en Moodle, sí, evidentemente. Fíjense que yo le había dicho en una oportunidad pasada. Entonces hay que añadir temas de sí, tema de discusión. Entonces, el asunto, pon ahí cómo evaluar un curso. No la ponga por competencia, que ya es mucho más específica. ¿Cómo evaluar en un curso digital? Y entonces vamos a quedar más amplias las opciones. ¿Cómo evaluar en un curso virtual? Excelente. Ya, eso sencillamente es la temática. Entonces abajo tú pones una pequeña motivación.
Descripción. Este foro anima a que discutamos. Esperamos en este foro los participantes hagan sus aportes sobre cómo entienden que debe hacerse una evaluación virtual. Y esperamos que los participantes realicen sus aportes de manera específica, que no se vayan para otro lado. Le damos aquí, enviar al foro. Sí. 30 Entonces, ya este minutos foro, para editarlo si quiere hacer cualquier cambio. sí. Míralo aquí, aquí sale. Entonces ahí ya está ese foro. Se le da aquí. Cuando uno entra, aparece esto. Enlace permanente. Responder. Cuando alguien responde, entonces me imagino que es a lo que se refiere. ¿Tú ves? Exacto. Entonces ahora ahí escribe una respuesta cualquiera para que ellos vean. Respuesta 1, qué sé yo. Está la opción de mandar en privado. Cuando ponle ahí, ponle la respuesta que sea que se vea que es un texto que tú vas a escribir. Tú puedes poner ahí, la retroalimentación es un elemento importante de la evaluación. Yo entiendo que la retroalimentación. No, yo puedo poner lo que yo quiera, Dani, no puedo tranquilo con eso. Sí, pero me refiero a que se dé cuenta que la idea es, vamos a hablar solamente de evaluación, que este es un foro específico para eso. Ok. Los foros Exacto, entonces dale a enviar para que todos vean cómo aparece entonces la respuesta debajo de la pregunta. ¿Ves? Sí, foro. Y ya tenemos, exacto, ya tenemos 2 participaciones. Si los otros estuvieran inscritos en el aula, pues también podrían hacer sus aportaciones. Yo voy a habilitar un aula para esto en la fundación, Okay. que lo haga para que podamos discutir más ampliamente los foros. Pero en principio lo que me interesa es que ustedes entiendan que los recursos que tenemos en Moodle son todos recursos sumamente útiles que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, la gran pregunta es, ¿cómo yo estoy evaluando a través de un foro? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo yo realmente entiendo que ha habido un aprendizaje, que ha habido un desarrollo que demuestra que hay una competencia en el estudiante? Con el foro, evidentemente que usted se da cuenta de si el estudiante da respuestas asertivas, si el estudiante, por ejemplo, maneja el lenguaje, maneja el tema con cierta facilidad. Es decir, dependiendo de lo que conteste, usted empieza a darse cuenta con qué está interactuando el estudiante, con cuáles herramientas, qué está haciendo con los conocimientos aprendidos, cuando usted lo pone a opinar. Desde luego, el construir un foro no es tan sencillo, yo siempre lo he dicho, porque la mayoría de las personas hacen lo que acabamos de hacer nosotros, ponen una pregunta ahí, punto y ya. No, debemos de manejarlo, que la pregunta tenga un sentido que obligue a una participación activa, donde la persona tenga que emitir opiniones, no se quede simplemente dando un sí o un no, o repitiendo las mismas frases de los compañeros anteriores, sino que algo lo motive a entrar en un ángulo de discusión. Eso sería lo interesante, ver hasta dónde se puede lograr eso. Desde luego, es la estructuración de la pregunta, es la estructuración del foro, de lo que queremos, de los límites que le ponemos al foro y de lo que le estamos pidiendo a los participantes que hagan con ese contenido. Tú sabes, Dionisio, que yo
ahora mismo estoy evaluando a un estudiante con un foro, pero en Facebook. Tú ves, porque como no teníamos esto, entonces yo ahí observo, de acuerdo a un indicador que yo tengo predefinido, cómo que le voy a dar los puntos. Y yo también lo he dialogado con ellos. ¿Cuáles son esos criterios? Tú sabes, de hecho, a cada rato tengo que recordarles para que no se pierdan, porque a veces se le va, tú sabes, como que se le olvida. Y se salen de tema, por ejemplo. O si no, empiezan a dar su opinión personal y no es eso. La idea es que respondan de acuerdo al material. ¿Tú ves? Estoy de acuerdo contigo. Por eso creo que hay que tratar de desarrollar un foro donde el cuestionamiento se convierta en una participación activa. El estudiante tenga que opinar. Yo por eso le había pedido antes, y creo que ustedes lo recuerdan, tanto a Aridio como a Marina, que si podíamos tener algún documento o algo, o alguna orientación sobre cómo hacer un foro, porque hasta ahora no tenemos ninguna herramienta para eso, simple y llanamente se nos ocurre hacer preguntas y los demás pues proceden a contestarlas. Yo pienso que sería interesantísimo si pudiéramos tener algún documento, algún video, algún material que hable sobre cómo hacer un foro, qué tomar en cuenta a la hora de hacer un foro, qué propósito tenemos cuando presentamos un foro. Hay muchas preguntas, muchas cosas interesantes para que el foro se convierta en un elemento de evaluación. Yo tengo una idea de cómo funciona en base a esta experiencia, pero no es porque he leído algo específico, sino porque yo, en base a la teoría de la interacción social, que eso es lo que yo trabajo siempre, la psicología social y la teoría del aprendizaje, lo que yo hago que la combino, y ahí se me ocurren muchísimas ideas. Por ejemplo, un asunto interesante de los foros es como que te facilita algo, te da la argumentación. Entonces, el proceso de argumentación, si tú quieres verlo como un proceso que se soluciona, entonces tiene algunas fases, algunas etapas. ¿Tú ves? Entonces, en base a esas etapas de cómo se va comportando el discurso, uno va viendo hasta qué punto el estudiante llega a desarrollar las etapas. ¿Tú ves? Si llega hasta las últimas etapas, si se queda en las primeras, etcétera. Entonces, todo eso ya, para entrar en más detalle, tendría yo que explicarle un poquito más de teoría del razonamiento, teoría de argumentación, pero porque desde esa perspectiva que yo lo veo, pero me imagino que debería de haber más documentación sobre eso para que cualquier profesor que no sea del área de psicología pueda manejar eso sin tener que ir a esas teorías ni nada de eso. Por eso sería bueno buscarla por internet. Bueno, si me permiten, puedo añadir algunas ideas preliminares. Sí, me gustaría escucharte, Aridio, porque sé que tiene algunas ideas en ese sentido. Sí, sabemos que en los espacios donde hay dictadura, en los espacios donde hay reyes, donde hay méritos por autoridad, no hay foro. No, exactamente. Lo que hace es que bajan línea. El foro empieza donde empieza la república. Si no hay república, no esperen foro. Claro, la república suele hablarse de ella solamente de nombre, pero en la práctica no se practica esa igualdad de los derechos que crea la república. Tiene que ver con la democracia, pero más que con la democracia representativa, con la democracia participativa. Porque sabemos que cuando la democracia es representativa, la mayoría aplasta a la minoría. Y en ciencia no puede haber una mayoría que aplaste a una minoría. La ciencia no funciona de que con votación, funciona con deliberación. El foro es para deliberar. El foro es para deliberar y tomar decisiones que sean las más representativas de los intereses de quienes forman el foro. El foro no puede funcionar cuando se trabaja o como individuo o como grupo. Para que el foro funcione bien hay que trabajar como un equipo
donde el interés de uno es el interés de otros y se busca el consenso en la toma de las decisiones. Cuando le puedo narrar un hecho, que cuando se creó el foro de Eulogio, que nunca fue un foro, un grupo de profesores de filosofía creamos un foro. Pero ¿qué ocurre? Que a Fran no le gustaba que yo le decía que un foro tiene que tener problemas. Si yo parto de los problemas que son míos, no de los problemas que son de los participantes del foro, por ejemplo, cuando Dionisio habla de la evaluación, de la retroalimentación, yo lo primero que me pregunto, ¿cuáles son los problemas que presenta la educación virtual en el problema de la evaluación? Hay que partir de problemas. Entonces, cuando se establece una agenda, tenemos 5 problemas. En la agenda tenemos que establecer un orden de prioridad. ¿Cuál va primero? Tiene que haber un moderador que establezca que cuando estamos en un tema, Aridio, el tema de otro, sí. Aridio, escúchame. Acuérdate que este no es un foro sincrónico. Esto es un foro asincrónico donde cada quien, en el momento que pueda, emite una opinión sobre un tópico, sobre un tema que se esté tratando. Y tiene otro objetivo muy distinto a lo que es un foro presencial, muy diferente. Te digo esto porque estoy de acuerdo con todo lo que tú dices en cuanto a lo que es el foro, pero lo que buscamos es una manera de que con el foro podamos darnos cuenta de qué está pensando el estudiante, qué está pensando el participante, cuál es su punto de vista, en qué difiere de lo que nosotros creemos. Por eso se plantea la pregunta y empiezan las respuestas. Y las respuestas pueden ser criticada, respondida de manera distinta por cualquiera de los participantes. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo ahí por tal y tal cosa. El hecho es fomentar una discusión asincrónica con los participantes sobre sus diferentes puntos de vista. Y entonces cuando yo decía ahorita que la parte buena de esto es que entonces podemos darnos cuenta qué está pensando, cómo está entendiendo el concepto, qué cosa le parece interesante. Por ejemplo, yo decía esto porque recuerdo cuando tú me comentabas que tú llegabas al aula y preguntabas que cuáles eran cristianos, que cuáles eran ateos, que cuáles eran esto y cuáles eran lo otro, y lo quería dividir a los estudiantes por grupo para ver realmente, para salvar una discusión, para hacerlo hablar. Porque la idea de este tipo de foros es que se expresen, claro, de manera sincrónica, que es la parte tal vez más compleja porque no tiene una respuesta inmediata, sino que tendrá una respuesta cuando uno de sus compañeros le responda y plantea un punto de vista diferente, o cuando el tutor le diga, mira, tú estás equivocado en esto por tal y tal razón. Entonces, la idea es totalmente diferente en ese sentido. Lo que a mí me interesa, y por eso inclusive estaba hablando de la importancia de eso, es que entendamos que hasta hacer una pregunta correcta, una pregunta que motive una discusión, es también algo complejo. No es el famoso qué o el por qué o quién o cuándo que usamos con tanta frecuencia, sino que, como digo yo, tiene que ser una pregunta con mala fe y alevosía para que la gente piense. Entonces, eso es lo que quiero que te des cuenta. Es decir, yo quiero que busquemos un punto donde entendamos cómo hacer un foro y qué es lo que debo tomar muy en cuenta a la hora de hacer el foro, para que el foro no resulte en simples preguntas y respuestas, sino que sean preguntas y respuestas motivadoras de una discusión, de un análisis, de un enlace. En el campo tuyo de la filosofía sé que se presta con mucha frecuencia poder hacer eso, porque te pueden dar una respuesta, te pueden hacer una pregunta y tú dar una respuesta y otro no estar de acuerdo. Y ahí entonces empieza la discusión. Es un foro, es un medio de conversación y de discusión que permite enriquecer el diálogo con el punto de vista de los participantes.
Dionisio. Eso es lo que yo creo que tengamos muy presente. Por eso me gustaría que ustedes, tanto Marina como tú, que hablábamos una vez sobre ello, pues trajeran alguna reseña pequeña sobre cómo hacer esto. Ciertamente, Dionisio, no es lo mismo lo sincrónico que lo asincrónico. Sin embargo, Está Jolani, después cuando tú termines, Eridio. Sigue. ¿de dónde nace lo asincrónico? Es de lo sincrónico. Cuando se crea la tecnología que hace imposible lo asincrónico, pero es a partir de las experiencias que son sincrónicas. Yo sé que hay diferencia porque la tecnología ofrece posibilidades de a cualquier hora tú conectarte, de tú leer todas las opiniones anteriores para hacer una síntesis. Pero un foro no puede empezar con un problema que sea mío. Un foro inteligente tiene que empezar con un problema que sea común a todos. Por ejemplo, la evaluación por medios digitales. Recuérdate que este foro es con respecto al contenido de un curso. Sí, pero si no hay problema, los problemas son los que dan origen al foro. El foro exige que se elabore un proyecto que intenta buscar solución a cada uno de los problemas. Pero un foro sin un moderador se vuelve un caos. Un foro que depende del contexto. Que no analiza la pregunta una a una o los problemas uno a uno, que lo entremezclan, eso va a generar problemas en el desarrollo del foro. Claro, mira, yo no te voy a contradecir esa parte, pero sí quiero que tú tengas presente que en realidad se le ha llamado foro, pero de verdad, esto es como tú poner una pregunta en el aula y empezar a dejar que todos los estudiantes te den su respuesta. Simplemente no la vamos a complicar con lo que tal vez sea verdaderamente un foro. Yo no sé, simplemente dentro del área de Moodle y del área educativa, pues se valoran y aprecian mucho los foros. Y por foro básicamente tú puedes ver, por ahí hay muchas aulas que tienen foros, que tú puedes ver el contenido. Y los foros son básicamente un lugar donde la persona puede expresarse de manera libre con respecto a un tema. Y es lo que estamos buscando. Yo lo único que me preocupa es que quisiera que esa expresión tuviera realmente hecha de manera intencional para producir un aprendizaje. Es lo que yo busco, para producir una discusión, para producir una participación. Así que esa es la idea. Bien. Jolani quiere decir algo también. Jolani, adelante. Buenas noches. Dos preguntas. La primera es porque me integré tarde, no sé, como el maestro dijo que iba a decir cómo se califica la plataforma sola. Yo, por ejemplo, hice un grupo de discusión, claro, que no tenía todos los conocimientos, pero precisamente en Introducción a la Psicología hubo unos temas que no pudimos hacerlo presencial y son muchachos de otras carreras. Entonces yo le preguntaba cómo se explica el comportamiento humano ante la pandemia del COVID-19, pero le hacía otras preguntas a la luz de unas guías que yo le tengo, a la luz de la teoría de la motivación, del aprendizaje, para que ellos, eso mismo como que trataran de adaptar lo que leían ante esa realidad. Pero le puse que tenía que ser diferente, porque hay algunos que hacen copy-paste, pero veo que también uno tiene que estimular a como que se haga como ese debate. Ahora, ¿cómo lo califico? Yo le puse una puntuación, pero evidentemente tuve que leerlos todos. Y como se planteó que íbamos a ver cómo la misma plataforma, es decir, como eso es algo subjetivo de cada quien, ¿cómo yo evalúo eso? Es la pregunta que yo me hago. Ok, mira, en este sentido debo decirte lo siguiente. Lo que se busca fundamentalmente es la participación, no la corrección de bueno o malo. Okay. Y en el fondo se termina poniéndole una puntuación por participación a todos por igual.
Pero como tú dijiste ahorita, que tuviste que leerlo todo, eso siempre va a suceder. ¿Por qué va a suceder? Porque tú tienes que ver qué tanto aprendió, tú tienes que darte cuenta con su participación, cómo fue la participación, qué fue lo que aprendió, qué hizo. Entonces, por eso siempre uno termina leyendo, aunque lo lea, como dicen por ahí, entre líneas, de manera muy rápida, buscando las palabras claves, viendo que utilizó las ideas más preclaras de todo el concepto. Pero de verdad que hay que leer. Inclusive yo les puse los que vi que hicieron bien, que hicieron como una buena adaptación de los conceptos, le puse muy bien y eso, y a otro, bueno, me hubiera gustado que tú lo hubieras integrado de tal forma, y así. Pero sí. eso es una dinámica bien para ponerlo a ellos a pensar, sí, a mí me gustó mucho. Claro, los foros son interesantes porque de la única manera que tú sabes qué está pensando una persona es cuando lo pones a hablar. Así que hay que hacer lo que hablen. Esa es la idea. También quiere Nancy Urbán decir algo y luego Marina. Ok, adelante. Bueno, los otros días yo busqué, cuando el profesor Dionisio dijo que vamos a tener una discusión, que yo después no pude entrar, yo busqué unas cuantas rúbricas. Tengo una rúbrica de foro, lo que tendría que buscar de dónde fue que la busqué, y tengo dos rúbricas. Por ejemplo, de foro tengo que dice adecuación a las instrucciones, seguimiento de la línea de discusión, precisión de las opiniones, y esto va diciendo muy bien, bien regular. Y tengo otra rúbrica que toma en consideración cuál fue el nivel de participación, la importancia del tema y de las nuevas ideas, calidad de las intervenciones, interacción con los compañeros y el tutor, originalidad de los textos y la ortografía, para tomar en cuenta para evaluar los foros. Y estoy muy de acuerdo con la opinión del profesor Dionisio, que el principal objetivo es motivar la participación de los estudiantes, y por eso la pregunta tiene que ser, como él dice, con mucha mala intención, para que realmente pueda provocar diferentes puntos de vista y discusiones. Y en ese sentido, el moderador es el profesor que a través de la lectura de cada una de las participaciones de los estudiantes va comentando lo que los estudiantes van diciendo. Muchas veces haciendo nuevas preguntas para motivar la participación, y muchas veces corrigiendo o clarificando ideas que a veces surgen que son equivocadas, para que los estudiantes no sigan por una línea que no es la que estamos tratando de llevar el aprendizaje. Gracias. Bueno, creo que esta participación tuya, Nancy, es muy buena. Yo me alegro que tú hayas buscado lo de la rúbrica. Voy a ver cómo lo mando. Yo lo guardé en un documento de Word y otro de PDF, pero no guardé el contenido. Que dijo Dionisio que me iba a enseñar a usar la rúbrica, porque eso estaría excelente. Sí, yo la voy a te la voy a mandar a Omar. Súbela al grupo y es lo mismo. Ajá, bueno, no sé. Déjame ver cómo la pongo al chat, la sube y ya está, y ya la tenemos todos. La rúbrica es un tema que me gustaría que discutiéramos con detalle, porque en la universidad se habla muy poco de rúbrica y es interesantísimo para que el estudiante sepa de antemano cómo va a ser evaluado, que puede ser evaluado tanto por el profesor como por sus compañeros. Entonces es importante que él sepa de qué cosas lo van a evaluar, cuál es el contenido que él tiene que estar muy, muy claro y muy consciente. Por eso las rúbricas son interesantísimas. Miren, las rúbricas son pura y simplemente sistemas de indicadores comportamentales. O sea, cuando una persona hace un comportamiento X o Y, entonces tú lo anotas. Cuando otra persona hace otra cosa, Y o, o Z, entonces tú lo vas anotando. Entonces son como formularios de observación de comportamiento. Entonces hay muchas maneras de diseñar una rúbrica dependiendo de los objetivos que tú tienes planteados. Entonces, por ejemplo, en esa que tomó Nancy, que ella menciona, son para un objetivo específico. Para los objetivos específicos que uno quiera plantear, entonces uno adecua una rúbrica específica para eso.
y así sucesivamente. Creo que Marina, disculpa Marina, que yo creo que tú estabas primero. Marina. Gracias. Muy importante en el foro dar a conocer correctamente las reglas del mismo y el objetivo del foro. En el caso del planteamiento de Jolani, yo también he tenido esta dificultad cuando tengo, por ejemplo, WhatsApp con los estudiantes, la parte de aproximación a la introducción, las discusiones, nosotros la hacemos por ahí. ¿Y qué pasa? El problema es que hay estudiantes que al entrar tarde o al no haber leído lo que tenían que leer, no pueden participar. Entonces, a esos estudiantes, maestra Jolani, sencillamente yo les ponía a evaluar un grupo de 2 o 3 de las participaciones, porque yo llevaba mi registro de participación virtual de cada uno también, para complementar la evaluación del trabajo final ya discutido que me enviaban por el correo. Ese fue en el proceso de emergencia actual. Entonces, esos estudiantes que usted no sabe qué le va a poner, simplemente usted le busca 4 o 5 intervenciones y le dice, evalúame lo que dijeron estos compañeros. Y eso da perfecta la evaluación. Gracias. Oye, por favor. Marina, ajá. Lo que tú acabas de decir sobre el ponerle trabajo, no, déjame decirte que en los foros se registra la participación del estudiante y se toma para fines de evaluación, se registra en el aula. El aula tiene la gran ventaja que ya le decía, que aprender a manejar la parte sencilla de un tutor es bien simple, pero administrar el aula es mucho más complejo. No tanto, es una cosa que todos podemos aprender, pero allí vemos la participación del estudiante, cuántas veces entró al foro, cuánto tiempo tuvo, qué escribió, qué hizo, la línea, la cantidad de líneas escritas, es decir, hay toda una información que se registra en el aula, de dónde usted entra, cuánto tiempo está en el aula, a dónde usted entró, qué fue lo que vio. Toda esta información es parte del aula, porque el aula ayuda a que la corrección sea automática. No necesariamente tenemos que ponerle un bueno, sino que lo podemos tomar en función de algún parámetro de evaluación de la rúbrica que establezcamos de antemano. Así que eso quería agregar. Ok. De todas maneras, sí. La metodología tuya no fue mala, porque aquí estamos hablando de un sistema Blended Learning, un sistema que aunque estamos a distancia, seguimos haciendo la parte presencial, aunque sea con la videollamada. Es decir, nuestro sistema ahora es Video Learning, o no decir Blended Learning, que estamos hablando de que no hay reunión presencial, pero sí la hay virtual. Y en la virtualidad estamos interactuando y estamos tratando de lograr un aprendizaje, aunque sea de esa forma. Porque recuerden algo, y es que ese OVA que usted preparó se supone que es un archivo con un contenido de autoaprendizaje, donde simplemente habrá un tutor. Un tutor es una persona que va a decir, sí, bien, entraste, bueno, malo, etcétera. Pero cuando hablamos de la presencia del profesor, estamos hablando ya de una presencia mucho más conceptual que simplemente un tutor que va a poder ayudar de una manera más directa. Entonces, la idea es esa, es decir, estamos combinando lo virtual y lo video presencial, por así decirlo, en este tipo de manejo que estamos haciendo en este momento, fruto de la pandemia. Por ejemplo, el puntaje que tiene un estudiante que participa siempre, aunque no sea la mejor participación, tiene un puntaje mayor con respecto a otro que lo hace mejor, pero que participó menos. ¿Qué le parece? En esto, en el foro. Eso depende del objetivo que... Claro. Prefieres. Por supuesto. Y yo estuve haciendo parte de esa tarea que usted nos encomendó, al maestro Aridio y a mí, y tengo más adelante algún material ya resumido que puede conseguir dentro de cómo participar mejor en foros virtuales. Solo que tengo que hacer un resumen, maestro. Genial, María. Bueno, yo creo que lo que dice Dionisio, la participación ahora, en el foro que yo hice, yo verifiqué
que ellos hicieran una integración, una buena aplicación. Pero como ellos no son estudiantes de psicología, el hecho de ellos haber leído y haber expuesto sus ideas, yo le puse su puntuación total a los que lo hicieron. Unos lo hicieron mejores que otros, pues entonces le puse la felicitación. Pero yo lo que quería era que participaran y que expusieran y forzarlos a que leyeran las preguntas que yo le había puesto previamente. A mí me parece que cada vez que se logra un aprendizaje hemos avanzado. Eso es lo que tenemos que conseguir. Tú lograste que realmente haya un aprendizaje, pues muy bien tu puntuación, porque definitivamente vamos a tener que poner en práctica desde hoy en adelante con esto de la educación virtual, la educación a distancia, de que nosotros no pasamos ni quemamos a nadie, eso lo va a hacer la sociedad con aquellos que no tomen este trabajo en serio. Señores, miren, el foro es tan útil, que uno, bueno, esos profesores que andan diciendo de que no, que me hacen trampa, no. Cuando tú pones a la gente a llevarse la contraria, o sea, a tener un proceso de contradicción, un proceso argumentativo, tú ves precisamente qué es lo que esa persona realmente opina como tal y qué es lo que no. Entonces, cuando tú observas las respuestas que son así auténticas, por poner algún nombre, tú identificas básicamente lo que esa persona realmente piensa, o sea, y lo distingue de cuando hace un copy-paste. O sea, es que realmente el debate te permite, cuando hay libertad de debate, eso te permite distinguir realmente eso. O sea que por eso es importantísimo esto de que estamos hablando ahora. De hecho, yo diría que sería bueno que lo sigamos profundizando en la próxima, porque es bastante largo y sería bueno ver un ejemplo, aunque sea, de cuando uno distingue que una respuesta que no es auténtica, que uno puede decir, mira, esa persona no está respondiendo a una interacción. Por ejemplo, si esta persona opina X y esta persona opinó una cosa, no está opinando en contra de X, debería de, o sea, por eso cuando uno procede de ese modo, de manera así argumentativa, uno se da cuenta cuando una persona, tú sabes, tratando de llevar el antagonismo a la otra, o cuando la otra simplemente tiene una postura y la defiende ante los ataques. Eso es sumamente rico. Entonces, es muy difícil que eso simplemente sea un copy-paste, porque es tan complejo, pero tan complejo, que es muy difícil de sobreactuarlo eso. O sea, y por eso es muy importante que uno tome en cuenta esta herramienta de los foros. Si me permiten, quiero añadir. Yo quiero agregar una cosa, y es que en realidad el profesor es el moderador del foro, y él como tutor, como profesor, debe estar siempre consultando y viendo la participación de los estudiantes para enderezar cualquier cosa que se esté yendo por un hilo diferente y para lograr corregir los puntos de vista que no sean correctos. Así que es interesante que eso ustedes lo tengan muy presente. Mire, lo que vamos a ir integrando cosas del aula de Moodle mientras vamos avanzando, pero viéndolo como lo estamos haciendo ahora, empezamos a ver los recursos y de repente caímos en el foro. Y fíjense toda la discusión que tenemos sobre el foro. Hay que seguir viendo los demás recursos para saber exactamente cómo lo vamos a utilizar, porque la idea es, como yo dije hace un momento, evitar que se sienta o se dé rienda suelta a la idea de que evaluar es tan falso en la educación virtual, porque te pueden copiar, porque pueden hacer cualquier marrulla. En matemática ahora mismo, yo se lo digo con sinceridad, hay una gran discusión de un grupo de profesores que quieren dar sus exámenes presenciales y no han avanzado para cerrar el semestre, porque dicen que no lo van a dar de manera virtual, que ellos no tienen estudiantes. Pero no lo tienen porque tampoco tienen una organización de cómo evaluar, y eso es una de las cosas que necesitamos lograr, que se refuerce en nuestro trabajo, que no es simplemente yo saber que en Moodle hay esos recursos y que lo puedo utilizar, es cómo utilizarlo de la manera eficiente que no deje duda. Porque, por ejemplo, fíjense qué tan interesante es discutir qué es un foro. Yo le hubiera dicho, hagan un foro y ya, y ustedes hacen cualquier disparate.
no, yo quisiera que discutiéramos qué es un foro y cómo hacerlo bien. Porque hacer el foro no es tan complejo. Ahora, no es tan complejo en Moodle, que yo nada más pongo el nombre y pongo la motivación del foro y ya está. Pero en la práctica, para poder extraerle beneficio al foro, tiene que ser bien presentado, tiene que ser bien analizado. Necesitamos que haya una participación que permita la discusión, la diserción, ese tipo de cosas es interesantísimo, porque ahí entonces sí enriquecemos lo que estamos haciendo. Eso es lo que quiero que quede claro en ustedes, y me parece interesante. Dionisio, Sí. yo digo que eso de que hay muchos maestros que no quieren dar los exámenes, eso es resistencia, porque hay muchas formas de uno hacerlo a ellos. Yo les digo a ellos, ustedes son gestores de su aprendizaje, y yo lo he visto. Además, yo creo que ellos han trabajado más en la virtualidad que en lo presencial, porque yo particularmente más individualizado lo he tenido que evaluar, y hay técnicas donde uno crea que ellos no copian. Hay muchas técnicas. Y como la evaluación debe ser, yo creo que hay que hacerla, pero que no sea como el eje central. Es decir, la evaluación es solamente de una forma. Hay muchas formas de evaluar y el foro es una de esas. Si en la plataforma nosotros vamos utilizando todos los recursos y vamos evaluando paulatinamente, miren, eso es una forma de evaluación genial. Ya un cuestionario, eso es ya lo último, ya para que ellos fijen más los conceptos, porque a veces cuando uno no le da eso, ellos a veces no se ocupan mucho de estudiar, pero nada, yo evalúo a todos mis muchachos virtuales. Salí de... Bueno, Sí, a mí me falta poco ya para terminar. Yo lo que ya nada más me falta revisar lo que me han mandado, básicamente. Y Aridio quiere hablar, vamos a darle un chance. Adelante, Aridio. Ya contigo cerramos, ¿verdad, Aridio? Oyéndolo a ustedes, yo hago muchas reflexiones. Una, que el conocimiento solamente tiene una fuente, que es la práctica social. Dos, que el conocimiento llega a quien aprende por dos vías. Uno, la experiencia directa, vivir, y dos, la experiencia indirecta, leer, estudiar, oír conferencias, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros clasificamos a los estudiantes, por ejemplo, los puntos, esos puntos que tanto se mencionan, a mí no me gusta ni siquiera hablar con él de eso. Yo preferiría que el sistema de puntuación eso desapareciera. En Finlandia no hacen examen. El examen es la forma más torpe de evaluación que puede... Sí, pero no te olvides, Aridio, que en Finlandia realmente hacen evaluaciones por competencia, que nosotros aquí estamos muy lejos de entenderlo. La educación pública lo está intentando todavía, pero no lo ha logrado. Sí. Ese es un trabajo en el que yo estoy involucrado hace un tiempo, tratando de día a día a los maestros una metodología que le permita hacer una evaluación por competencia y no convertir la evaluación en un dolor de cabeza, porque en este momento lo es para los profesores de educación pública. Hay uno Son que... demasiados indicadores lo que hay que tomar en cuenta. Hay un sistema de evaluación que desde mi punto de vista supera el por competencia, que es por proyectos. Si en vez de uno estar creyendo que uno es el que sabe y que uno tiene que transferir conocimiento, que por lo general los estudiantes no están interesados en ello, por eso yo digo que si tú no haces un diagnóstico de cuáles son los problemas y si tú no planteas proyectos para resolver esos problemas, óyeme, la participación tiene un propósito básico y es una lluvia de ideas. El proyecto es una competencia, Aridio. El proyecto es una competencia. Una lluvia de ideas. Cuando tú le pidas a un estudiante que haga, vamos a suponer, tú estás desarrollando una clase de robótica y tú le pides al final, después de explicarle cada uno de los semiconductores, de los transistores, de los resistores, para qué sirve, qué esto, qué lo otro. Al final tú le dices, ahora arme un robot que haga tal y tal cosa. Tú tienes un proyecto, el proyecto es que el estudiante haga un robot, tú le diste los fundamentos para que lo hiciera. Entonces, él tiene que demostrar competencia siendo robot.
y mostrando que los conceptos que tuvo como al principio fueron importantes para resolver ese problema. Pero antes de la competencia tiene que estar el proyecto. Bueno, lo que te digo es que esa lluvia de ideas que van a crear los estudiantes sobre la base de la pregunta, eso no tiene mucha importancia si no... Óyeme, cuando yo estoy de acuerdo contigo, vamos a hacer que esto se convierta en algo que... Si me hablar, sería Dionisio, porque... Sí, pero te voy a dejar hablar, pero oye una cuestión. Y me gustaría que tú trajeras algo por escrito, porque yo sé que tú tienes unas ideas interesantes que hay que tenemos que ver. Pero lo que te quiero aclarar es que lo de la pregunta fue sencillamente algo que esta noche expusimos como una manera sencilla de ver cómo sucede en muchos foros. Pero tú podrías tener un foro que sea, por ejemplo, poner a los estudiantes a ver un video, una película y hacer una crítica cuando termine, una opinión, qué le pareció que usted vio. Ese es un problema, ver una película y poder decir qué fue que tuviste. Cualquier proyecto que tú puedas pensar y que tú quieras encontrar una solución y lo ponga a los estudiantes a aportar ideas para encontrar solución a ese problema, es un proyecto. Bueno, la lluvia de ideas es muy importante porque enriquecen, pueden generarte un caos en la mente, un caos que te abrume. Si no clasificamos las ideas, si no evaluamos críticamente esas ideas en un proceso de análisis, si finalmente... Esa es la labor del tutor y eso es lo que estoy pidiendo entre nosotros. Sintetizamos, se perdió el tiempo. Debo decirte que hay estudiantes que son especialistas. Estuve como compañero de estudio y también lo he tenido como alumno, que son especialistas en no haber vivido, en no haber estudiado, ir al aula a presumir de que saben. El que no ha vivido experiencia relacionada con algo que se discute, mejor es que se quede callado. El que no ha leído sobre algo que se está debatiendo, mejor es que se quede callado. Mao lo decía, que el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Y un foro que no tome en cuenta eso. Por ejemplo, hay estudiantes que tú le pides que te hable del perro y él no estudió el tema del perro, sino el de la pulga. Y él empieza diciendo que es un animal cuadrúpedo, que tiene 4 patas, que suele tener pulga, que la pulga es un insecto, y te da una conferencia sobre la pulga. Pero, ¿para qué es que uno se reúne en el aula? Es para aprender. La razón de la educación es el aprendizaje, no la enseñanza, es el aprendizaje. Y en el aprendizaje lo que hay es que encontrar manera de pasar desde la ignorancia al conocimiento. Y en ese camino hay mucha gente tramposa, deshonesta. Mao lo dice, que la ciencia no admite deshonestidad ni presunción. Ahora, yo estoy de acuerdo con algo que decía Víctor Hugo. Víctor Hugo decía que nunca un estudiante debería quemarse. Que si alguien se debe quemar en el aula, es el profesor. Porque el profesor debe tener capacidad para inspirar, para acompañar y para hacer que todo el mundo se involucre o que se vaya si no le interesa aprender. Yo sé que de esos cursos virtuales que han estado haciendo, hay cursos que han acabado con 1, 2 y 3 estudiantes, porque la mayoría o no tiene los recursos, o no tiene las condiciones, no tiene las condiciones de tecnología que sean amigables y acaban frustrándose. Bueno, vamos a continuar en la próxima. ¿Qué parece? Yo voy a cerrar aquí ya la grabación. Continuamos en la próxima, porque yo sé que yo sabía que no se iba a acabar hoy. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a continuar en la próxima. Yo quiero subir una serie de videos